Saludos a todos, muy buen día. En esta ocasión quiero compartir con ustedes algo acerca de la oración, de cómo orar, qué nos enseña las Escrituras acerca de este acto que todos tenemos un concepto dogmático, un concepto de libro. Y si nos preguntan qué es orar, pues nosotros inmediatamente respondemos, orar es hablar con Dios. Pero realmente, aparte de que es extremadamente bajo el porcentaje de creyentes que han aprendido la forma correcta de orar, la mayoría, la inmensa mayoría, no practicamos esta herramienta, este hábito maravilloso que es la oración. Y ni lo entendemos. Realmente cuando decimos hablar con Dios, se oye como que yo llego a un lugar e intercambio ideas con alguien. Pero en realidad la forma de orar de la mayoría de los hermanos evangélicos, de la forma en que hemos aprendido, es un monólogo donde Dios no expresa su voluntad, donde no escuchamos sus indicaciones, donde no podemos discernir ciertos movimientos del Espíritu Santo en ese momento, ciertas directrices del Señor para nuestra vida, ciertas promesas que Él expresa en los momentos de comunión, sino que realmente se vuelve un monólogo. En otras ocasiones se vuelve una queja, un llanto, pero sin esperanza. Realmente es un desahogo, o como dicen los psicólogos, una catarsis o un desahogo en el cual yo vierto toda mi amargura, mi dolor, mi quebranto, pero en muchas ocasiones solamente es eso, es un desahogo, no es un quebrantamiento delante del Señor, sino que es un desahogo. Y la cuestión es que en este tiempo que viene, el tiempo se va a poner muy difícil espiritualmente, aún más de lo que ya está. Y nosotros estamos acostumbrados a tener nuestro momento de comunión en nuestras congregaciones. Somos creyentes, vamos el miércoles o el jueves, una vez por semana, 2 veces por semana, vamos el domingo. Y allí tenemos cierta comunión con Dios, elevamos unos cuantos cantos, escuchamos la palabra, oran por nosotros, si tenemos una necesidad muy grave buscamos oración. En otras ocasiones tenemos algunas vertientes de hermanos en Cristo que predican a través de las redes y ellos nos bendicen con la palabra que expresan, pero en cuestiones de oración realmente la iglesia del Señor nos hemos quedado muy cortos y tenemos que aprender a hacerlo, porque en el tiempo que viene vamos a necesitar estar firmemente anclados con una relación estable, con una relación sólida, firme delante del Señor. De lo contrario, no vamos a poder ser llenos continuamente del Espíritu Santo, no vamos a tener una palabra fresca diaria, no la vamos a poder tener, vamos a escasear en ella, una palabra no aprendida de memoria, sino no vamos a poder tener esa palabra fresca que sale del corazón de Dios, que nos nutre y nos sustenta a diario. Y vamos a estar en complicaciones en nuestra vida espiritual. Entonces, quiero decirle que lo primero que quiero que compartamos es que la carne no le gusta orar. A la carne le gusta el pecado, a la carne le gusta el deleite y es más, la carne le gusta hacer muchas cosas buenas, pero siempre y cuando sea para la gloria del ego. A la carne le gusta, por ejemplo, saber que la gente se dé cuenta que uno ora y que nosotros podamos proyectar la imagen de que somos hombres y mujeres de oración y que vivimos en la nube de Dios y que la gente sepa eso es satisfactorio para el ego. A la carne le gusta, de sus actividades preferidas es presidir en cultos la dirección de la alabanza, eso le gusta mucho a la carne, le gusta mucho predicar, es estupendo para la carne, cuando todavía no hemos entendido que somos siervos de Cristo, no siervos del ego. Pero muchas veces no logramos discernir eso y creemos que somos motivados por el Señor, cuando en realidad lo que nos gusta es que Dios nos use poderosamente. Y en cuestiones de oración,
a veces oramos por los motivos incorrectos y por la forma incorrecta y con la forma incorrecta. Por ejemplo, yo recuerdo que hace algún tiempo yo oraba únicamente, trataba de orar con fervor cuando yo iba a predicar o iba a realizar alguna actividad espiritual. Y entonces 2 horas antes yo me ponía a tomar autoridad y quería que Dios me respaldara. Pero realmente yo no quería estar con Él, sino que lo que yo anhelaba era ser usado por el Señor para salir bien librado de alguna actividad que se me había encomendado. Pero mi momento de oración, realmente, aparte de esas actividades que a veces yo tenía como predicar, por ejemplo, aparte de esos tiempos en que yo dedicaba para que Dios me usara, escuche bien, aparte de eso, mis momentos de oración eran realmente tediosos, Y llegaba a orar, no sabía qué decir, no sabía cómo expresarme, no sabía si pedir perdón. Generalmente iba con una condenación interna e iba a pedir perdón y a repetir la misma oración: Señor, límpiame, Señor, lávame, etcétera. Generalmente. Pero luego de eso venía un tiempo en que me daba generalmente mucho sueño y dormía un buen rato, y luego ya todo dormitado me reaccionaba y trataba de orar un poco más que se me había metido aquello de que debemos de orar al menos 1 hora. Entonces yo decía, bueno, ya pedí perdón en 10 minutos, dormí 40, los últimos 10 voy a sentir para que mi conciencia, mi sentimiento de culpa se aplaque, de que yo ya oré y ya cumplí como buen evangélico. Pero realmente era un momento tedioso. La carne no le gusta orar, le gusta orar para que lo vean, eso sí, le gusta orar para que Dios nos respalde supuestamente y nuestro ego sea exaltado y digan cómo Dios nos usó en la palabra, cómo Dios nos usó en la alabanza. Y eso nos gusta que la gente nos reconozca, tenga un buen concepto de nosotros mismos y diga: ese hombre o esa mujer de Dios es gente de oración. Eso nos satisface, nos llena. Pero en esencia no hemos aprendido a estar con Él por el disfrute de estar en su presencia. Y de eso precisamente es lo que en este día hoy quiero compartirles un poco. No pretendo ser una autoridad en este tema, pero sí una persona necesitada de Dios de continuo. Y a través de las Escrituras, permitamos ahora 3 consejos que se encuentran en el libro de los Salmos acerca de cómo orar y cómo puedo ir incursionando en este tema, y no solo en este tema, en esta práctica, en este estilo de vida, no solamente para cuando voy a predicar o me toca hacer algo que considero yo relevante, sino en todo momento, porque la oración es algo que debo acostumbrarme a hacerlo a diario. Por eso es que mucho creyente pasa años siendo evangélico, pero no registra un crecimiento sostenido y no crecemos, no maduramos como debemos hacerlo, porque tenemos una vida de culto, una vida de palabra, de comunión con nuestros hermanos, pero no hemos aprendido a estar con el Señor de forma continua, no hemos aprendido a disfrutar del Señor, a escuchar la voz del Señor, y esa parte nos falta. Y entonces podemos decir: yo tengo 30 años de ser creyente, pero cuando venimos a capitalizar nuestra madurez, la imagen del Señor en nosotros realmente es muy escasa, y valdría la pena preguntarnos ¿por qué? ¿Por qué, debiendo ser maestros, continuamos siendo niños y peleando por cosas que ya no deberíamos de pelear? Que nos quedamos atascados en ofensas que nos hicieron, en momentos de amargura. ¿Y por qué? ¿Por qué no logro avanzar? ¿Qué es lo que me drena? En muchas ocasiones es nuestra falta de tiempos con Dios. Tiempos de meditación en la Escritura, en mis momentos de encuentro con el Señor, en mis momentos de reunión con el Señor. Eso es lo que nos falta, y de eso es lo que quiero compartir 3 sugerencias, 3 consejos que la palabra del Señor nos da para aquellos que estén interesados en comenzar a incursionar en este mundo maravilloso de los momentos de reunión, de los momentos de relación personal con el Señor, los cuales son insustituibles. Nadie los puede sustituir. No hay predicador, no hay actividad que realice, no hay culto colectivo. Son los momentos donde Jesús dijo:
aprendan a hacerlo. Entra a tu aposento y en lo secreto. No quiere decir que tienes que tener un cuarto privado. No. Quiere decir donde nadie te mira, donde no importa quién te lo va a reconocer. Y eso sí, Él reconoce que esos momentos maravillosos de intimidad, de acercamiento con Él, donde nadie nos mira, entre Él y nosotros, Él promete que eso lo va a recompensar en público. Mire qué hermoso. Pero no en un púlpito, sino que vamos a ver nuestra vida, aún en los momentos de prueba, cómo nuestra vida puede dar fruto y podemos convertir, dice la Escritura, que la gente que aprende a depender del Señor, dice David, aún en el valle de Baca, en el valle del dolor, en el valle de la aflicción, allí van a hallar fuerzas y van a hacer del valle de Baca manantiales de vida. Pero para aquellos que aprendamos a caminar en el Señor y a tener momentos y encuentros de relación auténtica y con la forma correcta y con la intención correcta delante del Señor. Vamos pues, sin invertir un minuto más en la introducción, a estos 3 consejos que los encontramos en Salmos. El primero se encuentra en el Salmo 65:4, se los leo de la versión NTV, dice de la siguiente manera: cuánta alegría para los que escoges y acercas a ti, aquellos que viven en tus santos atrios. Qué festejos nos esperan dentro de tu santo templo. Cuando nosotros leemos este pasaje, vemos que hay un movimiento de Dios donde Él escoge a personas para acercarlas a Él. Mire qué hermoso, porque esto concuerda con la palabra que Pablo nos comparte ya en el Nuevo Testamento, donde dice que Él produce en nosotros el querer como el hacer según su buena voluntad. Y es que realmente nosotros nos cuesta mucho tener la iniciativa de cosas espirituales. Es el Espíritu el que continuamente nos está trayendo. Y todo evangélico, todo creyente, mejor dicho, no solo evangélico, todo creyente va a tener momentos que Dios va a aprovechar para escogernos, para querer acercarnos a Él. A veces va a ser por una necesidad, por un hambre de su Espíritu Santo. A veces va a ser a través de la reflexión que nosotros vamos a decir, caramba, yo no puedo seguir viviendo mi vida de culto dominical. El Evangelio no puede ser solo eso. Esa insatisfacción es producida por el Espíritu Santo. En otras ocasiones, Dios nos va a tener que volver a llevar al desierto. Como dice el libro de Oseas, yo te llevaré al desierto, le dice el Señor a Israel, y allí vas a volver a ser como cuando eras joven, como cuando me seguías por tierra no sembrada. Escuche esto, porque cuando uno se enamora y ama, las parejas recién casadas generalmente van a una casa donde no hay nada o hay 2, 3 cosas. Son muy pocas las personas que pueden amueblar la casa y comprar la casa, al no más casarse. Pero la inmensa mayoría vamos con una cama, una cocina, tal vez una tele pequeña. Esa es la tierra no sembrada, cuando nosotros aprendemos a caminar con el Señor sin interés, no por un trabajo, no porque el Señor desate una bendición, no porque el Señor haga un rompimiento espiritual a nuestro favor, sino porque anhelamos estar con Él. Y Dios va a aprovechar momentos de dolor, de sufrimiento, de prueba para acercarnos a Él. Si tú o yo no tenemos anhelo, debemos de pedirle al Señor con toda sinceridad, decirle al Señor, no me nace estar contigo, no he aprendido a estar contigo, me aburro cuando estoy contigo porque no sé qué decirte. Yo necesito que tú comiences a ejercer, escuche bien, una fuerza de atracción en mi corazón para acercarlo a ti. Yo necesito que tú seas como un imán que atrae la arena de mi corazón. Yo necesito que tú me jales para cerca de ti. Y si tú lo haces con sinceridad y lo pides con continuidad, tarde o temprano, tal vez las primeras veces, los primeros días, no va a pasar nada. Pero de repente, si tú eres insistente, si Dios mira tu corazón y dice, esta persona, este hijo mío, esta hija mía, realmente le interesa, no sabe cómo hacerlo, nunca lo ha hecho en sus 30 años de convertido, pero ahora quiere acercarse. Cuando Dios mira que realmente te interesa esa parte, tú vas a sentir como el Espíritu Santo, Él comienza a traerte. Yo voy a sentir que el Espíritu Santo comienza a seducirme y comienzo en aquellos momentos de sequedad, de oración, comienzan a haber momentos donde voy a sentir cómo el Señor riega mi momento, riega la tierra de mi corazón. Y lo que se me antojaba tan soso, tan monótono, va a comenzar a cambiar el ambiente espiritual.
porque Él te está acercando. Y si estás en una prueba o si yo estoy en una prueba, aprovechemos esos tiempos para acercarnos, no solo para ir a pedir por la prueba, sino para aprender en esos momentos lo hermoso que es estar con Él. Y generalmente la gente evangélica, a media haber resuelto el problema, ya no queremos estar con Él. Seamos sabios, seamos como David, que dice: bendito el hombre que en ti tiene sus fuerzas. Lo decía un rey con poder, con autoridad, con un puesto político, millonario. Y él le decía: bendito el hombre que en ti están sus fuerzas. Es decir, no es necesario ser un paupérrimo, un miserable que viva debajo de un puente, que esté sin trabajo, sin esposa, abandonado por los hijos, para aprender a buscar a Dios. Aprendamos que no importa la posición que tengamos, tenemos que aprender a ser dependientes de Él, porque bendito el hombre, bendita la mujer, que las fuerzas que tiene están en el Señor. Entonces, número 1, pidamos al Señor continuamente, aunque al principio no sintamos nada, que nos acerque a Él, que nos atraiga a Él. Y en poco tiempo, Él no va a dejar pasar mucho tiempo, si somos perseverantes en esto, en atraernos a sí mismo. Y lo vamos a sentir, pero tenemos que ser continuos, porque Él mira cuando alguien quiere realmente algo, Él observa. Y cuando mira que si alguien está decidido a caminar ese trecho, Él comienza a enseñarnos. La segunda cosa que nos enseña el libro de los Salmos está en el Salmo 27:4. Nosotros debemos entender que no importa lo que tengamos, debemos anhelar como prioridad que el Señor esté en el centro de nuestra vida. El Salmo 27:4 dice de la siguiente manera, te lo leo en la versión NTV también. Dice: lo único que le pido al Señor, lo que más anhelo, es vivir en la casa del Señor todos los días de mi vida, deleitándome en la perfección del Señor y meditando dentro de su santo templo. David realmente le decía: lo único que te pido, lo que más anhelo en mi vida, es que tú me des la gracia de poder estar, todos los días de mi vida. No solamente cuando voy a predicar, no solamente cuando voy a dirigir las alabanzas, no solamente cuando me toca estar sirviendo, no solamente el domingo, es todos los días de mi vida. No importa si voy a congregarme o si no voy a congregarme, no importa si voy de vacaciones o voy a trabajar. Escuchen, ustedes creyentes, debemos aprender a estar en su presencia todos los días de nuestra vida. Y la segunda sugerencia, el consejo que la palabra nos enseña en el libro de los Salmos es que debemos de pedírselo al Señor, nuestro anhelo. Cuando el Señor nos comienza a traer, vamos a comenzar a sentir ese anhelo, y ese anhelo debemos de ser radicales para pedírselo al Señor. Debemos de ser insistentes y decirle al Señor: yo anhelo estar contigo todos los días de mi vida. ¿Para qué? Para comenzar a conocer tu esencia. Nadie puede conocer al Señor a través de la letra. Ahí tenemos conocimiento, cultura general, teología humana, pero en los momentos de comunión y de relación con el Señor es cuando comenzamos a apreciar los detalles de la hermosura de su santidad, a conocer cosas de su carácter, a notar cosas de su esencia, a ver formas de su obrar, a comenzar a conocer su voz. En esos momentos es que lo aprendemos. Por eso es tan importante, Iglesia del Señor, que aprendamos a orar. Y le decía a David: no solo quiero eso, también quiero inquirir en tu templo. Porque es en esos momentos donde las preguntas que no tienen respuesta y que no las tiene el pastor, no las tiene un hermano, y a veces perdemos tanto tiempo: hermano, ¿por qué? Hermano, ore por mí, ¿por qué será que esto no sale? Es en esos momentos donde yo voy a poder inquirir en su templo y el Señor me va a hablar y van a venir pensamientos. A veces va a ser un versículo bíblico, a veces va a ser una certeza, un testimonio interno, algo como una esencia que Él va a poner dentro de mi corazón y que yo voy a saber que el Señor me está hablando, que se está comunicando a través de mí por su Espíritu Santo. A veces va a ser una imagen, a veces Dios va a mover circunstancias, pero adentro vamos a sentir el testimonio de que Dios nos está explicando los por qué. Hay cosas que nadie nos puede hacer entender. Hay caminos que nadie nos puede resolver, pero si aprendemos a tener comunión con Él y relación auténtica, vamos a aprender a inquirir en su templo. Como cuando le pasó al salmista, cuando dice:
En el Salmo 79 casi tropecé cuando vi la prosperidad de los impíos, pero cuando entré en el templo del Señor, entendí el fin de ellos. Y entendí que cuando yo pensaba y envidiaba y me sentía deprimido por la prosperidad de los impíos, yo era como una bestia, Señor, delante de ti. Pero cuando entré en tu templo, inquirí, investigué, recibí la respuesta. Y tú me hiciste ver que al impío lo has puesto como en deslizadero y que su fin de soberbia es muerte. Y que tú con nosotros trabajas de forma diferente. Y él salió tan bendecido, salió comprendiendo un porqué que cambió su vida y que el enemigo quería usar para apartarlo del camino. Pero en los tiempos de comunión con su Señor, el salmista encontró respuesta. Entonces, digámosle al Señor, una sola cosa te he pedido, fuera de ti nada deseo. Aprendamos eso, fuera de ti no deseemos nada, no importa si es algo hermoso, bonito, si es algo caro, relevante, preeminente, si está fuera de Él, aprendamos a ser definidos y a decirle, fuera de ti, ¿sabes qué, papito? Nada deseo en la tierra, a quien tengo en los cielos, sino a ti, y fuera de ti nada deseo. Entonces el segundo consejo que la Escritura nos da es esta oración que debemos hacer, anhelar. Cuando sintamos que el Señor nos atrae, aprendamos a decirle al Señor, yo anhelo estar en tu presencia, volver a sentir esta atmósfera, volver a comunicarme contigo todos los días, no solo hoy, no solo mañana, todos los días de mi vida, todos los días de mi vida. Y el último consejo que hoy vamos a compartir y aprender acerca de la oración está en el Salmo 27:8. Es maravilloso y muy interesante. Oiga eso, por favor, en la versión NTV. Dice de la siguiente manera, mi corazón te ha oído decir, mi corazón te ha oído decir. Ponga atención, lo que escuchó decir al Señor, ven y conversa conmigo. O sea, mi corazón le decía el salmista al Señor, te oyó decir, ven y conversa conmigo. Y oiga la respuesta del que oyó la voz, es decir, del salmista. Y mi corazón responde, aquí vengo, Señor. En muchas ocasiones el Espíritu Santo nos va a llamar a tener momentos de comunión con el Padre a través de Jesucristo en el Espíritu Santo. Pero estamos tan entretenidos viendo TikTok que vamos a sentir ese como que algo hierve espiritual dentro de nosotros. En otras ocasiones como una agonía interna, en otras ocasiones como que nos faltara el aire espiritual, el aliento de Dios. Vamos a sentir la necesidad. En otras ocasiones no vamos a sentir necesidad, vamos a tener que aprender a ir porque debemos ir. Pero en ocasiones Él va a tener demandas, requerimientos específicos. Él nos quiere con Él. Y dice el salmista, mi corazón te oyó decir, ven y conversemos. Oiga, qué maravilloso. Y yo te voy a responder, aquí vengo, Señor. En esos momentos, deja el TikTok. Deja de estar viendo quién te escribió o quién te puso la manita de Facebook. Olvídate de eso, olvídate. Hermano, hermana, somos creyentes. Nuestro centro es el Señor. En ese momento, si estás en una reunión, vete al baño y dile, Señor, me estás atrayendo ahorita. Y ahí hable sus lenguas. Allí tengo un momento de comunión con el Señor. Si es en la noche, levántese. Si es en un momento que usted está en su carro, hable con Él, apague la radio. Lo que le quiero decir, si el Espíritu Santo le dice, ven y conversemos, que sea la respuesta nuestra la misma del salmista. Aquí vengo, Señor. En muchas ocasiones, el Espíritu nos llama y nos atrae, pero estamos tan entretenidos y afanados con otras cosas que decimos, espera, hacemos velar al amor y decimos, ya después, pero esos llamamientos específicos, esos momentos maravillosos en que el Espíritu Santo nos da esos jalones espirituales, pasan. Y si tú no los aprecias, en 10 minutos o en 20 minutos ya no vas a sentir nada y vamos a volver a estar perdidos en el afán de este mundo, en el afán inútil de este mundo. Cuando el Espíritu Santo te atraiga, para lo que estás haciendo, hermano, hermana, aprendamos a ser obedientes. Y si el Espíritu nos dice, ven y conversemos, tú dile, aquí vengo, yo voy a conversar contigo.
Si tú aprovechas esos momentos, van a ser como inyecciones espirituales, no van a ser momentos en que a veces tengo que esforzarme, esperar para ver si el Señor me habla. No, es el Señor tomando la iniciativa. No desatendamos en ese momento su llamado, porque si no, va a pasar y vamos a haber desaprovechado una oportunidad maravillosa de estar en su presencia. Mi querido hermano, ¿cuánta falta nos hace aprender sobre obedientes a esa voz maravillosa? ¿Cuántas veces has sentido esa necesidad agónica de estar con Él? Y mejor agarramos el teléfono y le comenzamos a contar a nuestras madres: mamá, me pasó esto. Agarramos el teléfono y le llamamos al pastor o a un hermano. No es para que hagas eso, es para que digas: aquí vengo, Señor. El tiempo que viene va a ser un tiempo muy difícil. No sabemos lo que va a pasar con la iglesia del Señor. Solo sabemos que su presencia no nos va a faltar. Pero la forma actual de reunión no sabemos qué podrá suceder. Es este el tiempo en que si nunca en tu vida cristiana o evangélica o religiosa hemos aprendido a hacerlo, si nunca hemos aprendido a estar cerca de Él, es el momento para aprenderlo. Tuvimos que haberlo aprendido al principio, pero aprendimos primero a predicar, aprendimos primero teología, nos metimos a la universidad, estudiamos cualquier curso bíblico, cuando quizá lo mejor y lo primero que debimos aprender es a estar con Él. Pero no es tarde, aprendamos, empecemos ahora. Dijo alguien: el mejor momento para plantar un árbol es hace 10 años y el otro mejor momento para plantar un árbol es ahora. Si ya no lo hizo en sus 30 años de evangelio, en sus 20 años de evangelio, ya olvídelo. Ese fue el mejor momento, pero si ya pasó eso, el mejor momento para plantar una vida de oración consistente, saludable, hermosa, es ahora. No hay otro mejor momento. Olvide lo que quede atrás y dígale: Señor, yo quiero empezar a caminar contigo. No sé cómo voy a hacer, pero venga el Señor y hablemoslo con sinceridad. Dígale: Señor, a mí el sueño me ha dado siempre orar, pero yo quiero aprender. Y la vida del creyente comienza a ser transformada de una forma extraordinaria, de una forma maravillosa, y donde se le vuelve a encontrar sabor a estar con Él, a la vida cristiana, a la vida del Espíritu. Yo te deseo lo mejor en este camino de comunión y espero que aprendamos mucho de nuestra relación con Cristo. Bendiciones, un abrazo fuerte. Los bendigo, que Dios nos bendiga a todos y a cada uno con su hermosa presencia. Saludos.